Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con una abogada que es especialista en derecho criminal, pero conoce muy bien la Constitución y las leyes de la Unión Americana. Con ella vamos a conversar sobre una serie de detalles que buscan esclarecer las múltiples dificultades que hay en relación al entendimiento del proceso electoral de los Estados Unidos. Ya se ha visto que en las elecciones presidenciales 2020 han surgido una serie de elementos que han generado discusión, que han generado también muchas dudas sobre cómo es el proceso, cómo se realizan los eventos electorales en los Estados Unidos y hacia dónde vamos, dónde estamos en estos momentos en el que los medios de comunicación liberales han proyectado como ganador a el vicepresidente o ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y por un lado hay un grupo de abogados, tanto de la campaña del presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, así como otros grupos de abogados, de ciudadanos normales, comunes y corrientes, que han ido a las cortes a pedir que se revisen los votos, señalando una serie de irregularidades. Se habla de fraude electoral en los 6 estados donde estas acciones se vienen acometiendo. Hoy estuvieron presentes en varias de las cortes. El presidente de los Estados Unidos habló sobre el fraude también. Entonces, esta abogada, que es nuestra invitada de hoy, una persona especialísima con mucha preparación en el área del derecho en los Estados Unidos, nos va a explicar todos los detalles. Antes de irnos con ella, les pido que por favor se activen en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones, y si les gusta nuestro trabajo, por favor, regálennos un like. Bienvenida, está con nosotros Estefanía o Stephanie Emmanuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme, el placer es mío. Sí, quisiera que nos comentaras primeramente cómo es la estructura del proceso electoral en los Estados Unidos. Se habla que entonces es parte de los estados y ya cuando las cosas no funcionan en los estados, pues entonces se viene a las instancias federales. Pero quisiera que le explicaras a todos los que nos están viendo en estos momentos todo ese procedimiento. Por supuesto. ¿Qué está pasando ahora? Es como ella dijo, que el presidente Trump quiere pelear en las cortes y también en la Asamblea Legislativa. Normalmente la Asamblea Legislativa es quien decide los electorales, y ellos son las personas en cada estado, puede ser 1 hasta 3 personas que deciden en cada estado los votos. Por ejemplo, en California hay como 55 votos electorales del colegio. En Pensilvania ellos tienen 20, en Alaska 3. Cada estado es diferente. Y para un candidato para ganar en la elección, esa persona tiene que obtener 270 votos electorales o más. Y ellos son que deciden, y cada estado, tú sabes, tiene que certificar los resultados de cada estado para el voto. Ellos tienen la opción para no certificar y decir que hay demasiado fraude que está ocurriendo aquí y no podemos certificar los resultados. Y si eso pasa y cada candidato tiene menos de 270 votos del colegio electoral, es el Congreso que tiene que decidir los resultados de la elección. Esto está planteado, Estefanía, en la Constitución de los Estados Unidos y en las leyes estatales o municipales. No, eso de la Constitución federal de los Estados Unidos. Hay diferentes artículos que describe, tú sabes, qué tienen que hacer cuando algo que está pasando ahora mismo en esta elección está pasando. Sí, en el caso de los 6 estados que están en discusión en estos momentos, se ha planteado una situación que es bastante interesante, particularmente porque hace 20 años, por ejemplo, se vio en el estado de la Florida. Quisiera que hiciera referencia a ese caso en particular, pero ahora son 6 estados donde hay una serie de acciones judiciales
que se han estado acometiendo por un lado, de los abogados del presidente Trump y por otro, de la abogada y exfiscal Cindy Power y otro grupo de abogados que la acompaña en nombre de la organización We the People. Exactamente. Quisiera que nos explicaras ambos escenarios. En la Constitución, si, por ejemplo, el presidente Trump, tiene derecho para más o menos pelear los resultados de esta elección. Mucha gente está diciendo que él no debe hacerlo, pero él tiene ese derecho. Si él va a ganar, eso no lo sé, pero hay dos fronteras que él puede pelear esto, las Cortes y también la Asamblea Legislativa. Ahora con las Cortes, como usted dijo, Sidney Powell, cada estado tiene dos tipos de cortes, las cortes de estado y también federales. Y la campaña de Trump puede demandar, por ejemplo, gobernadores, secretarias de estado y personas que están encargados, tú sabes, para las elecciones en cada estado. Por ejemplo, en Wisconsin, el estado de Wisconsin, la ley allá dice que si usted tiene boletas ausentes, por ejemplo, esos son que cuando la gente no pueden ir en persona, ellos pueden votar en esa manera. La ley allá dice que tiene que pedirlo por escrito. Y la campaña de Trump está diciendo en su demanda en Wisconsin, por ejemplo, que hay 200,000 boletos ilegales porque esos boletos los votantes no pidieron eso por escrito y eso es necesario. Es posible que puede ganar eso y si él gana, por ejemplo, Wisconsin, porque ahora, tú sabes, Biden tiene 20,000 votos, tú sabes, más que Trump. Si la corte decide que Trump va a ganar eso y que las boletas son, tú sabes, ilegales, Trump puede ganar Wisconsin. Eso es porque ellos están en la corte, por ejemplo. Sí, en ese caso de Wisconsin particularmente, esta decisión, cuando la tome la corte, si la llega a tomar, obviamente, porque ellos han señalado que tienen una serie de evidencias, testimonios de personas que estuvieron involucradas en el proceso. Sí. La decisión de la corte como tal, la Corte Suprema del Estado de Wisconsin, sería ya el elemento para que la certificación de votos que está presente en estos momentos quede eliminada y se declare, por ejemplo, al presidente Trump, y estamos hablando todo como un ejemplo. Sí, todo ejemplo. Porque no sabemos exactamente qué va a ocurrir y esto quiero que quede claro. Pero sí. En este caso es la Corte Suprema del Estado la que dice, ok, aquí hubo fraude, estas boletas eran ilegales, nadie las pidió, etcétera, o no tuvieron las firmas de los votantes, etcétera, y ellos lo declaran como tal y esa certificación entonces tiene validez ya para el día 14 de diciembre, que es cuando puede ser la Corte Suprema de Wisconsin. Si él pierde, tú sabes, ese caso en la Corte Suprema de Wisconsin, él le puede apelar a la Corte Federal y después a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hay diferentes maneras para hacerlo. Él le puede apelar si él pierde, tú sabes, por ejemplo, en la Corte Suprema de Wisconsin. Eso que pasó en la Corte Suprema de Pensilvania, muchas de las demandas él lo pidió y ahora lo está trayendo, tú sabes, en la Corte Suprema. No sé los resultados de eso ahora mismo porque eso está ocurriendo ahora mismo, pero eso que quieren hacer, tú sabes, ahora. Y también, como usted dijo, Sidney Powell, ella no trabaja para la campaña de Trump, ella es separada de eso, porque hay muchos abogados como Lin Wood, es un abogado que trabaja en Georgia. Ellos están haciendo todo esto, tú sabes, individualmente, tú sabes, ellos quieren ayudar al presidente, por supuesto, pero ellos no están trabajando para la campaña. En ese caso particular de el abogado Lin Wood y Sidney Powell, ellos están yendo hacia otros extremos, es decir, ellos están acusando temas que están vinculados a la corrupción de funcionarios
tanto funcionarios del gobierno, en el caso de Georgia, por ejemplo, y centrémonos en ella porque creo que va a ser la noticia en los próximos días. Sí, De hecho, el presidente tiene previsto estar allá el fin de semana. exacto. Hay una nueva elección, una segunda fase de esa elección para escoger a los senadores, pero también está esta demanda que es muy amplia. Eh, Pero hay acusaciones realmente muy fuertes que tocan justamente la corrupción del gobernador, del secretario de gobierno, de los que participaron en el proceso electoral para la certificación de los votos, pero adicionalmente a ello está el tema de las máquinas o del software de las máquinas, sí. que ella señala también que hay una interferencia por parte de gobiernos extranjeros. Esto es una demanda civil, una demanda que La está... demanda es 104 páginas en Georgia y hay otro en Michigan, yo creo, también. Sí, y ella acaba de meter, creo que otra demanda similar. Pero en este caso, una demanda civil que requiere la evaluación y presentación de evidencia. ¿Cómo explicas a la gente que nos está viendo el proceso de esas demandas que está haciendo la señora Power? Esas demandas van a coger un poquito más de tiempo y eso es porque yo creo que ella está trabajando separado de la campaña de Trump, porque Trump, tú sabes, no tiene mucho tiempo de verdad. Sus abogados como Jenna Ellis y Rudy Giuliani están, tú sabes, más o menos trabajando más con la Asamblea Legislativa y también con, tú sabes, la Corte Suprema. Sidney Powell, ella está más o menos acusando al gobernador, por ejemplo, en Georgia, a muchos gobernadores, que ellos recibieron dinero de China y que ellos usaron esas máquinas que son, el dueño es Dominion, y que las alegaciones son que, por ejemplo, en Georgia, un votante puede votar con la máquina y los votos van no a Trump, pero a Biden. Ellos pueden con un botón decir Trump y ese botón le da a Biden, o también los boletos también, que los pueden entrar y un votante quiere Trump, pero se va a Biden, como 10 veces yo he ido también. Ella tiene que hacer deposiciones, por ejemplo, hay affidavits. Va a ser un caso, tú sabes, va a ser muy grande, de verdad. Y eso va a coger un poquito más de tiempo, de verdad. Eso porque yo pienso porque ella está trabajando sola y no con la campaña de Trump, más o menos. Ella está trabajando porque también está acusando a funcionarios de gobierno que son del Partido Republicano. Ella habla de corrupción más o menos generalizada Sí. en el estado y particularmente en algunos de los condados donde se presentó el mayor número de votos con irregularidades o que fueron captados. Ella está diciendo más o menos, por ejemplo, que las alegaciones más o menos general es que en el 3 de noviembre, más o menos como a las 3 o las 4 de la mañana, ellos pararon de contar los votos y ella está diciendo que porque Trump estaba ganando demasiado en ese tiempo y ellos tenían que entrar más boletos ilegales para Biden ganar. Yo no estoy diciendo que eso es verdad, pero eso es lo que ella está diciendo. Y eso ocurrió solamente en algunas ciudades como Filadelfia, Milwaukee, Phoenix, Atlanta, dentro de esos 6 estados. Y esas ciudades son demócratas más o menos. Y hay alegaciones de mucha corrupción para muchos años. Eso es que está pasando. Y ellos tienen el poder para hacer eso, porque ella está diciendo también que representantes del Partido Republicano no podían observar la gente, por ejemplo, viendo o cortando los boletos. Y eso es una violación de la Constitución. Y eso, algo así más o menos que está pasando. En ese caso, Stephanie, cuando si se llega a aprobar todos estos elementos, quisiera que le explicaras también a la gente el valor desde el punto de vista de la Corte de un testimonio, una declaración jurada, una affidavit,
alguien que o son expertos o que estuvieron allí presentes, que fueron trabajadores electorales o que estaban como vigilantes o que tenían la función por el Partido Republicano de estar viendo y no los dejaron ver, porque en buena parte de las audiencias que se han hecho hay mucha gente que dice que no pudo cumplir con el rol ciudadano de ver porque no los permitieron o porque los sacaron de los salones o porque los pusieron a no sé cuántos pies que no podían observar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ayer tuve oportunidad de ver varios de esos testimonios y realmente cuando uno los ve, yo que vengo de Venezuela, me hace recordar a mi país, ¿no? Pero ella está diciendo que, por ejemplo, las máquinas de Dominion, los dueños fue Chávez y Maduro. So, no sé si eso es verdad, pero eso es las alegaciones que están diciendo. So, es increíble que está pasando. Pero en ese caso, ¿cuál es el valor de los testimonios de todas estas personas desde el punto de vista jurídico en la corte? I mean, eso tiene mucho valor porque si ellos están mintiendo, eso es un crimen. Los defendientes tienen derecho para preguntar, como en el caso de Sidney Powell, ellos pueden hacer deposiciones. Como también por ejemplo, en Nevada, ellos están haciendo deposiciones de los testigos. Un juez dijo que ellos pueden hacer eso y también observar las máquinas de Dominion. So, eso coge mucho, tú sabes, es muy importante, sí, pero solamente testigos no va a ser suficiente. Yo creo que, como Sidney Powell dice, si ellos tienen evidencia de las máquinas y cosas así, tiene que ser mayor para algo ocurrir, tú sabes, importante. So, es mucha evidencia que necesita, no solo affidavits. Y en el caso, y tomando en cuenta que esto es una demanda civil, sí. ¿Cómo se procede para que si hay, o sea, si se llega a probar que todo eso que ella está alegando es cierto, con todas esas evidencias que ella tiene y los testimonios de las personas, de los expertos, etcétera, que incluso tiene testimonios de militares estadounidenses que estuvieron revisando, porque hoy tuve la oportunidad de leer uno de ellos y ellos tenían un conocimiento o una advertencia de acuerdo al testimonio de uno de los militares estadounidenses de que esto iba a ocurrir. Y es por eso que ellos se pusieron a monitorear con anticipación todo el proceso y fue cuando uno de ellos descubrió justamente que la información, que las máquinas, por ejemplo, estaban conectadas a el internet, cosa que no debía haber ocurrido. También ellos pudieron observar el recorrido que hicieron con la información y lo presentaron allí también con informes, que quizás son evidencias de peso, para probar que ciertamente lo que están diciendo los dueños de las empresas no se ajusta a la realidad, porque pues eso es lo que él dice allí que ocurrió y ellos sabían con anticipación. De hecho, el mismo presidente de los Estados Unidos había advertido que estaba frente a un fraude, ahora hay que probarlo. So, también, por ejemplo, en Arizona, Pensilvania, yo creo que hoy había en Michigan, ayer también, la Asamblea Legislativa tenía como, no es corte, pero ellos podían oír testigos y ver la evidencia más o menos. No es una corte formal, pero sí ayuda porque si ellos piensan que había demasiado fraude, por ejemplo, como yo dije anteriormente, ellos pueden no certificar los resultados de la elección. Y si eso pasa, es el Congreso que lo va a determinar, es todo esto, de verdad, más o menos. O la Corte Suprema. Sí, antes de irnos a explicar esto, quisiera que nos explicaras. Los fiscales federales no han estado involucrados en este proceso todavía que se sepa. Sí. La señora Sidney Powell presentó una demanda civil en una corte federal. Sí. Pero es civil, es decir, no están involucrados ni el Departamento de Justicia, ningún fiscal ni nada. Pero cuando esta audiencia de la señora Powell, que por cierto uno de los jueces la cambió, le cambió la fecha el día de ayer, creo que para el 4 o el 5 de diciembre, no sabemos exactamente, pero cuando ella presente todas esas evidencias y haga las deposiciones correspondientes,
si existen fiscales interesados en averiguar esto porque involucra gobiernos extranjeros, lo que significa que está involucrado un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. También está el asunto de la corrupción. Allí se habla que hubo cobro de soborno por parte de funcionarios y eso obviamente es una violación a la norma y a la ley federal. Todo eso, todas esas evidencias que se lleguen a confirmar o a corroborar en esa demanda civil son atractivas para el Departamento de Justicia. Exactamente. Ellos pueden decidir que hay demasiada evidencia, porque tú sabes, civil es diferente que criminal. Sidney Powell no puede decir, yo quiero hacer un caso criminal. Es el Departamento de Justicia o FBI o CIA, dependiendo. Ellos tienen que traer una investigación y investigar, y si hay suficiente evidencia, ellos pueden traer un caso criminal contra. Por ejemplo, ellos están diciendo el gobernador de Georgia, por ejemplo, el gobernador Kemp, que cogió dinero de China y ellos pagaron a él para hacer todo esto y también él tiene un contrato con la compañía Dominion. Eso es contra, ¿sabes?, la ley. Si ella puede probar eso y también el Departamento de Justicia determina que hay suficiente evidencia, ellos pueden traer un caso criminal. Pero eso es separado que ella está haciendo ahora mismo. Exacto. ¿Cuánto tiempo más o menos podría tomar esos casos que está presentando Sidney Powell? Por ejemplo, en cada uno de los estados y si eso tiene incidencia en todo el proceso que tiene los días contados, ¿no? Mira, ¿qué está pasando ahora? Eso coge como años. Pero, los abogados de Trump y también ella y Lin Wood están haciendo un trabajo que debe coger como 2 años dentro de mes y medio. Ellos pueden hacer peticiones de emergencias o ellos pueden hacer eso y eso coge menos tiempo. Pero ellos tienen que hacer más o menos casi todo antes del 14 de diciembre, porque eso es cuando los electores van a decidir si van a certificar o no. En el caso de que ellos pasen con todas estas demandas civiles, hablo del caso de Powell, pero en paralelo con los abogados del presidente Donald Trump. Powell va a coger más tiempo de verdad, pero los abogados de la campaña de Trump tienen menos tiempo. Ellos son que van a tener la dificultad para probar casi todo o conversar con la Asamblea Legislativa para conversar a ellos que no deben certificar los resultados de cada estado que está, como Arizona, Wisconsin, más o menos, Pensilvania, esos estados. En ese caso, si hacemos un plano, estaríamos hablando de que los abogados de Trump tienen que convencer a los miembros de la Asamblea Legislativa del Estado. Sí. En paralelo están en la Corte. Puede ser uno o los otros. Puede ser la Corte Suprema, porque como usted dijo en Bush v. Gore, Bush no ganó nada en las Cortes Bajas y fue hasta que él llegó a la Corte Suprema que él ganó. Eso puede también ser como con Trump. Él puede pedir casi todo y en la Corte Suprema puede decidir que sí, él ganó la elección y él debe ser el presidente para 4 años. O puede ser que la Asamblea Legislativa decide que no pueden certificar porque hay demasiado fraude y si eso pasa, como yo dije, el Congreso lo va a decidir. Y en el caso de que llegue, porque hoy el presidente de los Estados Unidos dio un discurso que fue bastante fuerte, bastante intenso, y en él justamente plantea que la intención y la credibilidad de todo el proceso va a ser dirimida de acuerdo a su opinión y a lo que ellos están esperando justamente en la Corte Suprema de Justicia. Y ellos dicen, bueno, hay gente y el presidente dijo, hay jueces que no quieren ver, que no quieren revisar, en el fondo a ellos les beneficia eso, porque si el juez se pone a revisar los expedientes va a tomar más tiempo y no va a llegar en el calendario previsto a la Corte Suprema de Justicia.
¿Cómo se procede en la Corte si se llegan todos estos casos directamente de 6 estados en la Corte Suprema de Justicia? ¿Hay una sesión de emergencia? ¿Se revisa esto? Ya sabemos que hay algunos magistrados de la Suprema que han estado nominados para atender este asunto. Pero ¿cómo se desarrolla eso desde el punto de vista procesal? So, por ejemplo, en Pensilvania, cada juez tiene una parte del país, como el juez Samuel Alito, él está encargado del Third Circuit, eso como Pensilvania, por ejemplo. En Pensilvania ellos lo van a llevar, unas de las demandas a la Corte Suprema. Ellos pueden decidir por el Third Circuit, porque ellos lo apelaron al Third Circuit, eso Corte Federal de Pennsylvania y parte de otro estado, no sé exactamente. Y el juez Samuel Alito va a ser ese juez que va a determinar esa parte del país. La Corte Suprema tiene 9 justicias o jueces. Hay 5 que son más conservadores y 4 que son más liberales. Para ganar más o menos en la Corte Suprema, tiene que ser la mayoría, o 5 en este punto, jueces. Pero porque esto es la elección, Samuel Alito de esa parte del país, Pennsylvania, puede decidir esa parte del país. Yo no sé exactamente como Clarence Thomas, la nueva que es la nueva jueza Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, ellos cada uno tiene sus diferentes distritos que ellos pueden decidir para esa parte del país. Y en ese caso ellos se reúnen, ellos tienen una discusión previa a la toma de decisión, o simple y llanamente ellos revisan esos papeles y dicen, bueno, aquí hubo fraude y esto no se puede certificar, por tanto declaramos ganador al otro. ¿Se puede hacer así? Ellos pueden estar juntos, pero cada juez tiene, ellos están asignados a esa parte del país. Como ejemplo, yo creo que Amy Coney Barrett, no sé exactamente si ella es Wisconsin, Samuel Alito es Pennsylvania, Arizona, yo creo que es, no sé quién es, pero hay una lista, se puede buscar en internet, pero y ellos pueden conversar con cada uno y decidir así, si puede ser 5 de ellos que deciden porque como yo dije, como Bush v. Gore, eso fue lo mismo casi, que ellos decidieron que Bush ganó y él es el presidente, y eso puede pasar también aquí en este caso. Y en ese caso, tomando en cuenta, y para la gente que nos está viendo, que muchos no son de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia no tiene niveles de apelación. Lo que es la decisión. Si esos 5 jueces deciden, la mayoría, tiene que ser la mayoría. Y esta parte es porque hay 9, tiene que ser 5. Si ellos 5, y eso es cada caso, la mayoría, si esos 5 deciden, la decisión final es eso que que va a pasar. No puede ser 4, tiene que ser 5, porque tiene que ser la mayoría. Y ahora que está pasando es que hay 5 jueces que son conservadores y, como yo dije, 4 que son más liberales. Los 5 jueces más o menos va a ayudar a Trump, de verdad. Yo pienso que sí. Y en ese caso, ellos, una vez que revisen todas estas evidencias que fueron, porque hay jueces de distrito que Sí. ni siquiera se tomaron el tiempo de revisar los papeles que llevaron, simple y llanamente lo hicieron dimis y todo, o sea, lo rechazaron, dieron, esto no tiene... Eso pasó en Pensilvania. La Corte de Distrito, ese juez decidió, y ese juez más o menos es liberal, él decidió que no hay evidencia. Él no chequeó también la evidencia porque la compañía y los abogados de Trump no podían presentar, en ese caso específicamente, la evidencia. Y eso porque ellos trajeron la evidencia, la affidavit, testimonio a la Asamblea Legislativa, porque ellos tienen que convencer a esas personas
que fraude ocurrió aquí. En el caso del jefe de distrito, y particularmente este juez liberal, él desestimó la demanda porque no había evidencia, pero los abogados de Trump nunca presentaron la evidencia. Porque no podían presentarlo, no. Si pueden leer la decisión en la internet, está, tú sabes, cualquier persona que está interesada en eso puede leerlo. Y dice que, tú sabes, más o menos que no hay evidencia, pero ellos no podían presentar esa evidencia. Eso porque ellos trajeron eso a la Asamblea Legislativa, que está pasando ahora. Hoy en Arizona y también en Gettysburg, Pennsylvania, eso ocurrió, porque ellos quieren convencer a estas personas, los electores, que fraude ocurrió aquí. Y tiene que ser demasiado fraude, no puede ser como 100 casos, tienen que ser millones más o menos, o sea, de diferentes estados. Sí, en ese caso, porque ayer tuvimos la oportunidad de escuchar, luego se supo que había una mala interpretación en las declaraciones, pero lo que salió en los medios justamente liberales era que el fiscal William Barr había dicho que las investigaciones, que sí había fraude, pero que era pequeño, y entonces o sea, prácticamente lo desestimó. Sin embargo, se supo, de hecho, los fiscales han señalado que ellos no, o sea, que nunca se vio en el Departamento de Justicia ninguna de las evidencias porque nadie la presentó. Esas evidencias las tienen los abogados del presidente Trump y el caso de la organización We the People, pero nunca llegó al Departamento de Justicia. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Porque, tú sabes, por ahora es porque es emergencia, tú sabes, es muy importante convencer a las cortes civiles, como la Corte Suprema y también la Asamblea Legislativa, qué está pasando. El criminal es un poquito diferente y eso va a coger más tiempo, y eso no tiene nada que ver con qué pasó con, tú sabes, la elección para decidir quién es presidente. So, tú sabes, el tiempo, no hay mucho tiempo, so ellos tienen que comenzar más o menos en la Corte Civil y también en la Corte Suprema y la Asamblea Legislativa que fraude ocurrió. El criminal va a coger demasiado tiempo, no tanto tiempo, pero más tiempo, y los abogados de la campaña de Trump no tienen ese tiempo para hacer esto. So, ellos tienen que, tú sabes, más o menos convencer a estas personas y estas cortes civiles que hay fraude y que la elección no puede ser certificada. Y entonces, para entenderlo bien, ¿por qué el fiscal habla de algo que no le compete, aunque le compete? Pero no le compete porque en estos momentos el asunto que está trabajándose para mostrar o no un fraude es en las asambleas legislativas, en las cortes de distrito, pero todo a nivel civil. Nunca llegó nada al Departamento de Justicia, a pesar de que había una exhortación del presidente de que se hiciera una investigación sobre el fraude, pero nada, o sea, lo que quiero que quede claro para la gente que no está viendo es que nada tiene que ver esa declaración de el fiscal William Barr ayer con los procesos que se están dando, porque desde el punto de vista jurídico no tienen ninguna vinculación. No. Las alegaciones que la campaña de Trump está diciendo es que ellos no revisaron la evidencia y no quisieron revisar las evidencias porque, tú sabes, está diciendo que, y no entiendo porque William Barr es Attorney General, so no sé por qué no quiere revisar la evidencia, pero la campaña de Trump y los abogados están diciendo que ellos no tienen interés para revisar la evidencia que tienen. Ellos dicen que ellos tienen la evidencia y ellos lo pueden presentar, pero ellos no tienen interés para saberlo. Eso es la alegación que están diciendo. No sé si es verdad, pero eso es que ellos están diciendo. Claro, porque en todo caso, los abogados del presidente Trump y por el otro lado, los de We the People estarían agarrando el poco tiempo que tienen para ir a donde tienen que ir. No hay mucho tiempo, tú sabes. Eso no, el tiempo no ayuda a Trump, de verdad. Exactamente, y tampoco ayudaría si los abogados del presidente Trump se fueran a mostrarle a William Barr todas las evidencias en lugar de mostrárselas a las asambleas. Ellos no pueden enfocarse mucho en eso demasiado ahora. Ellos pueden decidir eso más tiempo, o sea, después de la elección, cuando los resultados están certificados o qué pasa con esta elección. Pero ahora mismo los más importantes para convencer
la Corte Suprema o la Asamblea Legislativa que hay fraude y demasiado fraude. No solo 2 casos de fraude, tiene que ser millones de casos más o menos, con las máquinas, con los boletos más o menos, cosas así. Sí, y separando el escenario de la Corte Suprema de Justicia, que pareciera que todo va para allá, pero si se logra, por ejemplo, convencer a esos legisladores de esos 6 estados de que hubo fraude y que no pueden, o sea, cuando se certifican los resultados, se puede retirar la certificación, porque hay unos que ya la hicieron, independientemente de fraude o no. El grupo demócrata procedió a certificar unos resultados que tienen dudas o que están impugnados por los republicanos. A mí, por ejemplo, el gobernador y secretaria de Estado de Arizona, yo creo que en Georgia, en Pensilvania, ellos pueden hacer eso, pero no tienen derecho de hacerlo. Finalmente es la Asamblea Legislativa y también los electores del colegio que deciden eso. Eso también, porque ellos están demandando a estas personas, porque de verdad ellos no tienen el derecho. En la Constitución ellos dicen que es la Asamblea Legislativa y el colegio electoral que tiene ese derecho. Porque ellos pueden certificar ahora y pueden decir cualquier cosa que dicen, pero finalmente es el colegio electoral que decide eso, si quieren certificar o no pueden certificar a causa de fraude. Y en ese caso, la reunión que tiene lugar el 14 de diciembre, sí, donde los electores se reúnen en cada asamblea legislativa, incluyendo la de Washington, D.C., la del distrito. Sí. ¿Cómo se procede allí? Explícale, porque para que la gente se imagine cómo es ese proceso. La Asamblea Legislativa tiene que decidir a los electores. Puede ser como 1, 2 o 3 personas en cada estado. Puede ser republicano, porque muchas de estas asambleas legislativas son republicanos en muchos de esos estados. Ellos pueden decidir en ese día que no podemos certificar los resultados de esa elección porque yo estoy convencido que hay demasiado fraude. Y voy a retener el voto. O ellos también pueden certificar y dar los votos electorales al colegio a Biden o a Trump, dependiendo de cada estado. Ellos tienen 2 opciones más o menos. Y si no pueden certificar y es menos de 270 votos electorales, tiene que ser Congreso que decida la elección en ese tiempo. Y en el Congreso estarían representados por los senadores o los representantes. Son representantes que van a decidir. Y en eso, tú sabes, es diferente que el colegio electoral, porque en el colegio electoral cada estado es diferente. Por ejemplo, como yo dije, en California tienen 55 votos electorales, pero en Congreso es un voto para cada estado. Y eso va a ayudar mucho a Trump porque más o menos la mayoría de esos estados son republicanos. Si ellos deciden como 30, por ejemplo, no sé exactamente la cantidad, pero por ejemplo 30 estados que son republicanos y 20 estados demócratas, Trump va a ganar la elección en esa manera. Entonces, el panorama luce positivo desde la Corte Suprema de Justicia, porque ellos tienen 5 magistrados que son más conservadores y los otros 4 son liberales. Y en el Congreso también de llegarse a producir este escenario en el Congreso que no es el 14 de diciembre. Exactamente. Eso sería ya en enero. Sí, y si Biden gana, tú sabes, lo van a jurar el 20 de enero y eso es cuando comienza su presidencia. Exacto, pero de no llegarse a un acuerdo, estarían, o sea, se pasaría al 6
o al 6 de enero, ¿cierto? Yo creo que es el 6 de enero, no sé exactamente, pero yo creo. Es cuando se discute en el... Tiene que ser antes del 20 de enero, por supuesto, pero el Congreso tiene que decidir a ese tiempo. Si no pueden obtener el 270 votos electorales en ese tiempo. Hay Y mucha eso gente que Trump quiere hacer, de verdad. Convencer que... A mí es posible, como yo dije, en Wisconsin, el estado de Wisconsin, él puede ganarlo. Si él puede convencer a un juez, a una corte, que los boletos son ilegales, por ejemplo, como yo dije anteriormente, 200,000, porque ahora mismo Biden tiene 20,000 que está ganando más de Trump. Pero si ellos pueden convencer que esos 200,000 son ilegales, el estado de Wisconsin va a Trump. Ok, y si se llegara, porque a mí me preocupa dentro de todo esto que estamos observando, Stephanie, Sí. el tema de lo que es el Estado de Derecho como tal y la preservación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones de este país, pero particularmente en el sistema electoral, que es la base fundamental para que una democracia funcione como tal. No, por supuesto, es muy importante. ¿Qué pasaría y cuál es la proyección que das en función de que se llegue a aprobar lo que están diciendo los abogados del presidente Trump y por otro lado los de We the People? Es decir, que hubo un masivo fraude y que hay funcionarios corruptos, también hay países que intervinieron y también las empresas estas de las Big Tech que han influenciado el voto y todo eso hace que haya, si se quiere, una disminución absoluta de la confianza del ciudadano norteamericano con el sistema electoral y con las instituciones democráticas. De verdad, yo tengo mucha confianza en la Constitución y la Asamblea Legislativa y también y el Colegio Electoral. Pero, ¿qué está pasando ahora? Es demasiado, en mi pensamiento, demasiado fraude. Y si Biden gana, porque yo creo, porque como abogado yo he revisado la evidencia, yo creo que hay mucha fraude, de verdad. Y si Biden gana esto, muchos de los votantes, especialmente de Trump, hay 74 millones de ellos, no van a tener confianza, ¿sabe?, en el procedimiento de votar. Y ese es el problema que vamos a ver si Biden gana esta elección. Sí, en ese caso, Stephanie, y esto porque hay muchos países que han vivido esto. Sí. Muchos no se imaginaban que en los Estados Unidos pudiera ocurrir algo así. ¿Quién sabía algo así? Porque los Estados Unidos ayudaban a muchos los países hispanos o otros países para ayudar con las elecciones de ellos. Y mira qué está pasando ahora mismo en nuestro país. O sea, ¿Qué pasaría si todo este proceso, esta conjura, se logra demostrar y eso sería un golpe mortal para lo que es el Estado de Derecho? Yo no creo que es mortal, yo creo que si no, esto le va a ayudar en el futuro para asegurar que las elecciones en el futuro tienen que estar, porque yo entiendo que el virus es muy importante para mucha gente, porque eso que pasó, que muchos de los boletos fueron de correo y mucha gente no podían votar en persona. Y eso porque muchas de las alegaciones de fraude ocurrieron. Pero en el futuro yo creo que es muy importante tener identificación porque yo puedo mandar un boleto por correo, firmarlo y ya, yo voté y ya, no hay nada más que tengo que probar. No hay identificación, yo puedo mandar a mi gato a firmarlo si quiero y ellos no pueden decir nada. Eso no puede ser en el futuro, de verdad. Tenemos que tener regulaciones para saber que cada votante es legal y que ellos tienen, por ejemplo, en Georgia, ellos están diciendo que hay direcciones donde dijeron que fulano de tal vive en
1, 2, 3 Smith Street en apartamento 2. Ellos chequearon esas direcciones y esas direcciones no son legales. Fueron centros de correo. Tienen que ser direcciones legales donde la persona vive. Hay alegaciones que mucha gente votaron que están muertos. Eso no puede ser así en el futuro. Y si yo voy a un avión, yo tengo mi identificación, ellos me chequean, porque no es lo mismo para votar. Eso es tan importante para nosotros como un país que eso no puede ser en el futuro como está ahora en 2020. Y en ese caso, porque yo soy politólogo y siempre ando buscando y defendiendo, porque creo que el sistema democrático es el mejor que existe. En este país es lo mejor, de verdad. Hasta que se demuestre lo contrario, es el mejor que ha existido y es el que ha permitido una garantía de libertades a los ciudadanos. Sí. Yo soy defensora de las libertades y estoy en contra de la impunidad. Sí. Por eso, te pregunto, porque hay mucha gente que duda también sobre la capacidad de las instituciones y de la justicia de castigar el fraude electoral. Es decir, que todas estas personas que cometieron fraude, que cobraron coimas, que agarraron soborno del gobierno de China o de quien sea, si eso se llega a probar, sí, esa gente tendría hipotéticamente que pagar. No, tiene que ir a la corte, a tribunales, porque hay algunos que pueden ir a tribunales militares también, dependiendo de la persona que está involucrado. Pero ellos tienen que pagar, porque esto es un país, es el mejor país en el mundo, y para esto pasar es increíble, porque esto no debe pasar en los Estados Unidos. Somos ciudadanos y residentes de este país, y es un país, uno de los países mejores de este mundo, y las elecciones son más importantes para nosotros, y está en la Constitución. Es muy importante que en el futuro que esto no pasa otra vez. Dentro de la narrativa que se planteó en este proceso electoral, Stephanie, también había una parte ideológica importante. Hay muchos ciudadanos que no entienden aquí lo que es, por ejemplo, el socialismo, sí, porque nunca lo han vivido, nunca lo han tenido de cerca y nunca se han imaginado que puede llegar el socialismo aquí. Sin embargo, en el proceso de campaña, la narrativa por parte de los republicanos fue esa. Es decir, elementos importantes que se vienen identificando donde hay la presencia de socialismo. Los que conocemos bien el socialismo sabemos, yo vivo aquí en la ciudad de Nueva York. En Venezuela, tú sabes, muchos países. Y en muchos países. Tú como ciudadana norteamericana y como abogada y conocedora de las leyes, ¿te había ocurrido pensar que aquí hubiese socialismo? Yo lo veo cada día, tú sabes. Yo lo veo no todo el mundo en el Partido Demócrata. Yo no estoy diciendo todo el mundo, porque hay mucha gente que son buenas y quieren, tú sabes, lo mejor para el ser humano. Pero yo veo muchos políticos que quieren el socialismo, como el Green New Deal en, ¿cómo se llama ella? AOC, Alexandria Cortés. Ellos quieren que, tú sabes, el socialismo venga a este país, y este país no fue construido para socialismo. Es un país para, tú sabes, cada persona tiene sus derechos, y esos derechos vienen de la Constitución. Yo no creo que este país, ojalá que no, pero yo no creo que es un país para socialismo. Y en este caso, y con toda esta experiencia que se está viviendo con las elecciones 2020, y que ahora pues resulta que no era la primera vez que se producían fraudes electorales de este tipo. Hay demasiado, en muchas ciudades, como yo dije, como en Pensilvania, en muchas ciudades hay demasiado fraude de muchos años detrás. Exactamente. Entonces, ¿tú te sientes de alguna manera optimista por ver que este proceso puede limpiar el sistema, limpiar el pantano? Si ellos lo pueden limpiar, sí, yo estoy optimista, pero si no, de verdad, este país se va a devatar, porque yo creo en mi pensamiento, si Biden gana,
el socialismo va a venir a este país. Y eso no lo puedo creer, porque mucha gente no entiende qué va a pasar con este país si eso ocurre. Y la Constitución no va a existir en el futuro si esto va a ocurrir más y Biden gana la presidencia. Esa es mi opinión, pero puedo ser, ojalá que soy incorrecta, pero eso que pienso. Sí, y en el caso de la propuesta que se ha venido manejando en varios escenarios demócratas de incrementar, por ejemplo, el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia a 14. Eso se ha visto también en otros países y los resultados no han sido los mejores. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Con el día del 14? No, de subir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Perdón. No creo que eso va a ayudar a este país, porque eso va a ser demasiados jueces. Hay una razón que hay 9. Yo creo que 9 son suficientes para demostrar cualquier decisión de la Corte Suprema. Y yo creo que si ellos quieren hacer eso es porque ellos quieren impactar las leyes del socialismo. Y eso no va a ayudar a este país. De verdad, yo no creo que es necesario. Yo creo que 9 jueces es suficiente para la Corte Suprema. Pero, Stephanie, te quiero agradecer la participación en Sin Filtros. El placer es mío, como siempre. Bueno, ya ustedes saben, Stephanie Manuel, ella es abogada especializada en el área criminal. Le quiero dar las gracias a todos aquellos que han participado en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todas sus opiniones, sus comentarios, y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like. Tenemos emisiones previstas todos estos días con el proceso de las elecciones que cada día luce más complejo. Es muy complicado. Muy complicado, pero gracias a la participación de Stephanie. Muchas gracias. El asunto ha estado más claro. Así es que bueno. En estos tiempos difíciles, que Dios le bendiga a todo el mundo. Sí, aquí tenemos a un pocotón de gente que siempre nos acompaña en este programa y en el super chat haciendo preguntas, y bueno, muchos están agradecidos por la información que ha suministrado. Así que, sí, y bueno, nos vemos en nuestra próxima emisión. Quiero, antes de irnos, agradecerle a todos nuestros patrocinantes de nuestra cuenta patreon.com/Venezuela Política. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima emisión. Gracias a todos. Cuídense.